7 víctimas fatales ya en el aeropuerto, Gaby. Exactamente. Se calcula que alrededor del aeropuerto de Kabul hay más de 10.000 personas intentando subir a los aviones que los gobiernos extranjeros han dispuesto, a aviones militares. Recordemos que los vuelos comerciales están suspendidos, ¿no? Pero bueno, y se escuchan los disparos porque hay corridas de todo tipo. Y entre los 7 muertos existen algunos de las imágenes que veíamos antes, de los que se colgaron de los aviones, desesperados del avión de la Fuerza Aérea Norteamericana y cayeron al vacío. Pero hay otros que murieron víctimas de estos disparos también, porque se está desmadrando, está descontrolada la situación por la desesperación de la gente queriendo escapar del régimen talibán y tratando de encontrar un escapatorio, un salvoconducto que los aleje justamente de Afganistán. Pero son miles y miles de personas, está sectorizado un poco el aeropuerto de Kabul, donde están las partes de las delegaciones diplomáticas, pero vos pensás que, por ejemplo, solamente la embajada norteamericana tenía 4.000 personas dentro de su personal, valga el juego de palabras, sí, en la embajada, pero tenía miles de colaboradores. Y esos son los que hoy por hoy están con cierto temor de caer en manos de los talibanes. Lo mismo pasa con los italianos, que ya algunos de ellos ya han vuelto a Italia. Pasa con el Reino Unido, pasa con República Checa, que también ya llegó una misión de vuelta allí a República Checa. Están desalojando a todas las embajadas. Alemania también está haciendo lo propio, pero esto es lo que se vive en el aeropuerto. El aeropuerto está totalmente desbandado y lamentablemente ya con este dato, ¿no?, de la cantidad de fallecidos, 7 fallecidos hasta el momento, entre los que cayeron de los aviones y los que fueron víctimas de estos disparos, estos enfrentamientos allí en Kabul. Bueno, es muy grave, es preocupante lo que está pasando y por supuesto las miradas del mundo están allí, ¿no? Donde estamos viendo, decíamos, hubo un mensaje de los talibanes hace pocas horas, ¿no? También insistiendo en que no iban a vengarse de nadie y mientras tanto el presidente Joe Biden diciendo textualmente, este es un acuerdo que yo he heredado. Yo heredé este acuerdo de paz, lo que decía Gaby hace instantes, y esto es lo que correspondía hacer, cumplir con ese acuerdo. Pero las consecuencias son las que estamos viendo y esto podríamos decir que recién empieza. Gaby, te invito a que te acerques conmigo. No? La tenemos a Alejandra Loucau aquí en el estudio. Alejandra, buenas tardes. Mira, nos vamos acercando un poquito. Por supuesto, este tema acapara las miradas del mundo, ¿no? Y seguramente un tema que vos venís abordando hace muchísimo tiempo. ¿Qué crees que está pasando ahora? ¿Qué es lo que pasa en Afganistán? Bueno, lo que se ve evidentemente por las imágenes es un absoluto caos debido a esta retirada de alguna forma desordenada. Eso creo que quedó en evidencia y queda en evidencia la retirada totalmente desorganizada que realizó Estados Unidos, que en realidad tiene que ver un poco con una falta de interés, al parecer, por realizar esa retirada en términos como se habían acordado el año pasado. Sí. Me parece interesante poder analizar qué es lo que Estados Unidos esperaba de la situación y del retiro. Gabriel comentaba recién el tema de que Estados Unidos esperaba que en 3 meses se produjera esta toma del poder, según informes de inteligencia y según lo que nosotros sabemos, pero la verdad es que eso implica que hay una falla en análisis de parte de Estados Unidos, porque lo que se está produciendo creo que se le fue de las manos completamente, dicho mal y pronto, a Estados Unidos la situación. Ahora, sí creo que, por otro lado, habría que ver qué se negoció realmente en Doha, porque recordemos que esta retirada es producto de un acuerdo que se firmó el año pasado, que en realidad son negociaciones que encaró el presidente Trump en el 2018 y que se terminó acordando la retirada el año pasado. Hay que ver en términos generales cuáles fueron los términos justamente del acuerdo, porque evidentemente Estados Unidos, y en este caso es lo que, en mi opinión, es que sí sabía que los talibanes iban a tomar el poder. Estados Unidos preveía esta situación, esto es prácticamente imposible de ignorar por parte de Estados Unidos. Por eso me parece que es lo que tenemos que prestar atención en los próximos meses, a ver qué realmente se negoció, porque no es solamente una cuestión de retirada, sino que hay muchos negocios en Afganistán, no solamente de Estados Unidos, sino también de Rusia, China, etcétera, y me parece que eso también va a determinar un poco el futuro del gobierno.
Vos cuando ves el error, de todos modos, lo focalizás en Estados Unidos y en falencias en la retirada, no en la incapacidad también de el gobierno en Afganistán para formar un gobierno sólido que pueda prevenir esta situación. Mira, la verdad es que es bastante interesante la pregunta porque de alguna forma creo que nos lleva un poco a pensar qué pasó en estos 20 años, porque de hecho la única tarea que supuestamente Estados Unidos tenía en Afganistán era cohesionar un Estado con un gobierno aliado. Hace pocos años se conformó este ejército afgano con 300.000 efectivos entrenados por las fuerzas estadounidenses. Se han gastado miles de millones de dólares, no solamente en lo que es la formación de las fuerzas, sino en todo lo que tiene que ver con la infraestructura, la reconstrucción de Afganistán. Eso implicó un negocio millonario para muchos contratistas estadounidenses y hay que ver y analizar un poco eso. ¿Qué pasó con estos 20 años de reconstrucción? Yo creo que en principio podríamos tener una conclusión de que el gobierno central afgano era en realidad una farsa, que en realidad no había una cohesión, nunca la hubo, y que quizás los intereses principales de Estados Unidos no eran necesariamente formar un Estado unificado, unir a las tribus afganas, sino quizás otros intereses que superaron a esta intención oficial principal, que creo que no es tal. Alejandra, decíamos nosotros que, bueno, hasta ahora los gestos que han tenido los líderes talibanes después de la caída de Kabul es que, en definitiva, vienen como más moderados, entre comillas, ¿no? Digámoslo, para que se entienda. ¿Crees que esto va a ser así o que vuelve el viejo régimen talibán como lo conocimos antes del 2001? Bueno, es difícil saberlo porque, bueno, sabemos que el movimiento talibán es un movimiento fundamentalista que viola los derechos de las mujeres y que tiene una interpretación de la legalidad y del orden que no tiene mucho que ver con la visión occidental, pero que además sí es violatoria de los derechos humanos en general. A fines de los 90, el movimiento talibán, incluso en el mismo 2001, antes de la invasión, recordemos que el movimiento talibán se quiso acercar a las potencias occidentales y por eso erradicó, por ejemplo, casi la totalidad del cultivo de amapola, que es un negocio millonario del cual no se habla en esta opio, situación, ¿no? El opio y todos sus derivados, la morfina, la heroína, etcétera, que en su mayoría ingresa a Europa, pero también ingresa a Estados Unidos. Los talibanes habían erradicado casi completamente el cultivo de amapola. Una vez que ingresó Estados Unidos, a partir de la invasión, después de del atentado de las Torres Gemelas, el cultivo del opio volvió y se cuadruplicó, de hecho, en estos 20 años. Me parece que ese es un punto a tener en cuenta, pero sí lo digo en el sentido de que yo creo que el gobierno talibán puede llegar a ceder ciertas políticas con tal de conseguir un reconocimiento internacional. Pero hoy el reconocimiento internacional no es lo que era quizás hace 5, 10 años, 20 años. Hoy quizás con tener un acuerdo con China y Rusia, Irán, por ejemplo, y algunos otros países que no están alineados con las potencias occidentales, puede llegar a ser un camino. Yo creo que el movimiento talibán puede llegar a intentar negociar. No creo que cambie en su esencia lo que es el movimiento islámico y su interpretación de la ley y demás, pero sí puede llegar a establecer algunos acuerdos. Es cuestión de esperar y ver. Por un lado está la opción de la alianza con las potencias orientales y por otro lado puede ser que se jueguen a obtener un reconocimiento internacional más amplio. Lo que pasa es que mientras tanto, Gaby, Alejandra, mientras tanto la situación es muy compleja por estas horas. Escuchábamos recién el relato de un periodista chileno, pero además cuando uno empieza a leer algunas crónicas, la información que hay sobre lo que está pasando puntualmente, y no solo en Kabul, ¿no?, sino en las diferentes provincias que ya están controladas, no hay dinero en los cajeros, por ejemplo, faltan alimentos, la situación en lo inmediato es caótica y no da la sensación. Si bien recordamos, hay una reunión de Naciones Unidas, de que esto en las próximas horas se vaya a solucionar de una manera favorable, y digo, ¿para quién favorable? Para la población civil, me refiero a eso, ¿no? Más allá de esta especie de moderación que parece haber ahora en el régimen talibán. Claro, bueno, podemos tener en cuenta algunos puntos. En principio, el hecho de que todo el gobierno talibán, que está avanzando en conformarse, ha ingresado de una manera relativamente pacífica en la mayoría de las ciudades y de las capitales de provincia, y esto implica que el movimiento talibán tiene cierto apoyo popular. En principio podríamos decir que son afganos,
que eso Claro. quizás en relación a lo que puede llegar a tener repercusión en el pueblo cuando hay una potencia extranjera que invade, creo que marca una diferencia. Pero por otro lado, sí es real, y es lo que estamos viendo en las imágenes, que hay una gran porción de la población que tiene muchísimo miedo al régimen talibán, lo que puede significar un gobierno del régimen talibán, y por eso se ven las subidas masivas, o por lo menos son en focos, pero son de mucha gente en distintas partes de Afganistán. Va a hablar el presidente de los Estados Unidos en instantes, ahí estamos viendo ya en la pantalla, esta es la transmisión desde los Estados Unidos. Estamos a la espera, ¿no?, de cuál será ese mensaje, y seguramente muy importante para todo lo que está pasando. Vos decías, lo primero, lo principal es que ellos son talibanes, y claro, también es importante explicarle a la gente que a veces, y lo que cuentan algunos desde Kabul, es que es muy difícil identificarlos. ¿Por qué? Porque se visten como cualquier afgano, no es que tengan algo que los identifique, entonces uno puede fácilmente, un ciudadano civil, darse cuenta de que son, quiénes son parte y quiénes no. Gaby. Sí, no, a ver, yo quería comentar un par de cosas y preguntarle a Alejandra por esto, ¿no? Porque claramente esto es una nueva derrota del modelo, de querer imponer un modelo occidental en otra cultura, ¿no? Por un lado. Pensemos, a ver, lo que llevó invertido para formar al ejército afgano Estados Unidos, la coalición encabezada por Estados Unidos, son 83.000 millones de dólares. Pero lo que lleva invertido en infraestructura y todo eso equivale a 2 billones de dólares, es decir, 5 veces el PBI de la República Argentina. ¿Y qué pasa? Ayer lo tuiteaba Michael Moore, ¿no? Decía, otra guerra perdida por parte de Estados Unidos, otro fracaso más. No gana una guerra Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, que es una realidad, ¿no? Citaba el caso de Vietnam, pero también ahora y vos mencionabas algo que a mí me llama, que también fue un tema que me llama la atención. ¿Es solamente lo que ocurre detrás de todo esto una cuestión geopolítica, o lo que buscaba Estados Unidos también es sus fábricas militares, seguir vendiendo armas y demás, ¿no? Porque esa es la cuestión también para discutir. Si también detrás de un fracaso en la geopolítica no termina habiendo un gran negocio en lo armamentístico. Bueno, esto es una duda bastante interesante, y hay una cantidad de datos que quizás no se ven mucho en los medios. La revista New York Mag, que es una especie de New Yorker, que es una revista muy reconocida, es un magazine, escribió en mayo que las contratistas estadounidenses estaban reclutando personas para llevar a Afganistán. Y es curioso porque esto, en realidad, estaba ocurriendo después del anuncio de Biden de que iba a retirar las tropas. Entonces hay que ver, ahora obviamente se ve un caos, y no dudo que exista un caos real y que Estados Unidos tenga la situación fuera de control. Pero en cierta forma, y también tiene que ver con lo que va a suceder en Irak, con la retirada de Irak, ¿cuál va a ser el rol de las contratistas? Porque inclusive el New York Times decía en una nota muy interesante también que en realidad el retiro de tropas iba a implicar en realidad un recambio por fuerzas de operaciones especiales, miembros de la CIA y algunos contratistas privados, algunos de ellos militares, los que se llaman comúnmente como mercenarios. Entonces, si las empresas estadounidenses, ¿qué acordaron? Por eso yo decía en un principio, ¿qué acordó Estados Unidos en Doha? ¿Cuál es la letra chica o lo que no se conoce? Es todos los negocios que existen en Afganistán, negocios energéticos, y sobre el negocio de las armas. Sabemos que el negocio más lucrativo en el mundo es el de las armas, el del petróleo y el de las drogas. Claro. Y tengamos en cuenta que Estados Unidos es uno de los primeros comerciantes de armas, y también el rol que cumple Estados Unidos en relación a el control del comercio mundial de la droga. Entonces, bueno, me parece que son interrogantes. ¿Qué va a pasar con el control talibán? Yo por eso creo que depende también un poco de esos negocios, que probablemente no lo sepamos ahora ya en los próximos días, y dependa de cierto orden que también puedan llegar a establecer los talibanes, porque evidentemente es lo único que por ahora se ve como futuro, es que el orden sea un orden talibán. Exacto. No parece ser que vaya a ocurrir otra cosa. Bueno, esperemos a ver qué pasa con el Consejo de Seguridad, si hay alguna decisión, pero en principio pareciera que se encamina a eso. ¿Y cómo los talibanes van a negociar? ¿Con Estados Unidos? ¿O qué acordaron con Estados Unidos? Pero también con China, recordemos la ruta de la seda china, también, y pensemos en Rusia también, que tiene algunos proyectos en
Afganistán, de hecho, sí. Bueno, estamos atentos a las palabras del presidente Biden en los Estados Unidos. Está la imagen ya en pantalla. Alejandra, muchas gracias.